Hola a todos, voy a tratar de replicar el stream de ShapeKeys que tuvimos el sábado pasado. Pasó algo gracioso, resulta que el computador decidió grabar con un dispositivo que no estaba conectado y bueno, sobreescribir o tratar de replicar el audio para el video ya grabado se iba complicando el asunto, decidí mejor grabar uno nuevo, de manera que este es el nuevo. Voy a intentar pasar por cada uno de los temas que tocamos el sábado. Probablemente va a salir diferente. En todo caso, pues estoy pendiente en el grupo, en el servidor. Me pueden preguntar si alguien queda con dudas al respecto de algo. Tengo acá preparada una escena para trabajar con ella. Tengo un personaje cualquiera y tengo un objeto que de hecho lo creamos durante el stream del sábado y decidí conservarlo. Ahorita probablemente lo voy a usar tal cual como está y probablemente voy a hacer algunas otras cosas con este y otros objetos nuevos. Empecemos por la definición, que son ShapeKeys. ShapeKeys o Morph Targets o Blend Shapes. Me van a encontrar con cualquiera de esos nombres y son todos diferentes nombres para referirse a la misma característica, digamos. En Blender lo van a encontrar en el panel de propiedades, en las propiedades de la malla, como ShapeKeys. Y ShapeKeys, si se fijan en el modelo, cuando muevo los valores de los ShapeKeys, lo que estoy afectando es la forma del modelo. Estoy desplazando vértices para dar configuraciones nuevas. De inmediato pueden ver que una de las aplicaciones más obvias sería para afectar en tiempo real características físicas del modelo. En este caso, sobre la misma malla base, tenemos un personaje de género masculino y femenino que además tiene varias configuraciones y fíjense que esto es importante. Fíjense que los ShapeKeys pueden tener distinto porcentaje de influencia. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de estos claves, digamos, de estos keys, no me va a entregar un valor exacto entre 0 o 1, sino que me puede entregar cualquier valor intermedio. Por tanto, con tener el ejemplo del personaje delgado y el personaje acuerpado, digamos, tenemos también todos los intermedios posibles. Y eso nos da, con relativamente poco trabajo, una cantidad sumamente amplia de posibilidades. Entonces, primera aplicación, para hacer modificaciones en modelos que se vayan a reutilizar con distintas configuraciones. Listo. Veamos en el caso del butaco. Definimos en el stream que esto iba a ser un butaco aeroespacial. En el caso del butaco, incluso teníamos algunos ya hechos. Fíjense que fácilmente se puede convertir el butaco en una nave espacial. Es un objeto, entre comillas, totalmente nuevo, hecho sobre la misma geometría. Un detalle acá importante, y ahí es donde pasamos a las consideraciones que se deben tener en cuenta. Solo estamos modificando los vértices, la posición de los vértices. ¿Eso qué quiere decir? No podemos venir y tratar de guardar en un ShapeKey. No podemos venir y tratar de guardar cambios sobre la geometría. Es decir, no podemos guardar una extrusión, un bevel, un loop nuevo, un corte. Ninguno de esos cambios nos los va a guardar sobre el ShapeKey, no los va a guardar sobre la malla base. Quiere decir que va a afectar todo lo que derive de la malla base y, en otras palabras, va a afectar todos los demás ShapeKeys que se tengan. Entonces, primera consideración importante, solo se puede afectar la posición de los vértices. Esta consideración, en todo caso, no hay que entenderla como tal, como limitación. Es una mera condición, hay que vivir con eso.
Eso no quiere decir que estemos entonces condicionados a hacer cosas muy limitadas. Vamos a poner acá una esfera, dejémoslo así, con ese radio está bien, con más subdivisiones. 8 es muy poco para el experimento. Pongámosle a esto en el 25. No, pongámosle más. Pongámosle 50 a eso. Listo. Otra consideración importante que hay que tener en cuenta, y lo vamos a ver en un momento, es muy conveniente que la malla a la que se le van a hacer los shape keys no tenga modificadores activos, o más puntualmente, que no tenga un modificador de espejo activo. Puede tener un esqueleto, y el esqueleto de hecho va a seguir funcionando sin problemas si viniéramos acá y modificáramos nuestro personaje. Los shape keys van a responder sin ningún inconveniente. ¿Sí? Pero sí tendríamos inconvenientes serios si tuviéramos un modificador de espejo, por ejemplo, como en el caso del butaco este. Vamos a ocultar la esfera del butaco que tiene un modificador de espejo, y en un momento vamos a ver cuál es el inconveniente. Lo primero que salta a la vista es que solo vamos a poder hacer transformaciones simétricas si tenemos un modificador de espejo, y eso de entrada empieza a limitarnos. A propósito, porque si estuviéramos tratando de hacer transformaciones asimétricas, pongamos el caso, volviendo al personaje, de gestos faciales, tendría mucho sentido que estuviéramos pensando en gestos asimétricos, es decir, este es el tipo de cosas que pasan. Si hay un modificador de espejo, pues esto no sería posible. Entonces, modificadores como el de espejo afectan sensiblemente el uso de los shape keys, para tenerlo en cuenta, y nos afectan a la hora de exportar. Eso lo vamos a ver en un momento. Que pasemos, exportemos de acá algunos modelos a Unity, veamos cómo se exporta desde Blender y cómo se importa en Unity y qué consideraciones afectan ese exportar en Blender o en Unity. Listo, volviendo entonces a lo de las limitaciones. Hay que entender eso como condiciones del proceso, no tanto como una limitación propiamente, porque a la larga no es que estemos muy limitados. Si cogemos esta esfera, por ejemplo, y sobre ella empezamos bueno, antes de empezar a hacer cualquier transformación, vamos a crear, entonces, cómo se crean los shape keys. En el panel de propiedades, un momento, ahora sí, vamos a buscar las propiedades de la malla, como mencioné al principio. Siempre que creamos un shape key, vamos a tener por defecto el shape key base, que es la forma base del modelo, y luego sí podemos crear uno incremental sobre este. Blender nos ofrece acá varias opciones. La primera es si es relativo o absoluto. ¿Y a qué se refiere ese relativo o absoluto? Si yo tengo relativo habilitado, él me va a permitir ir sumando la influencia de cada shape key sobre el anterior. Listo. Si lo tengo como un valor absoluto, él me va a establecer un rango particular. Fíjense acá que la base va de 0 a 9, o bueno, 10 menos una unidad, la que sea. Esto es un valor flotante. El key 1 va del 10 al casi 20 y así sucesivamente. Si lo tengo en cambio en relativo, todos van a ser valores normalizados de 0 a 1, y en los que va a buscar Blender digamos, el porcentaje de influencia de cada uno de los shape keys. Listo, no el valor exacto en el que opera. Ambas condiciones tienen aplicación de uso, no hay ningún inconveniente con eso. Ahora sí, para modificar un shape key yo puedo seleccionarlo, puedo seleccionar el shape key, pasar a modo de edición y venir y editar esta malla. ¿Listo? Entonces cogamos un vértice con edición proporcional, vamos a hacer acá cualquier transformación. Uf, qué render.
bueno, la edición proporcional y mirror topology como que no se llevan bien. No se llevan bien. Es parte de la vida. Voy a coger 2 puntos cualquiera y listo. Listo, entonces fíjense que con eso hicimos nuestro primer shape key y podemos crear otro a partir de ese primero. Entonces si dejamos la influencia de este en 100% y creamos otro, podemos venir. En modo edición hay que pedirle que nos habilite la visualización en edición, ¿sí? Y entonces ya podemos modificar este modelo. Voy a coger un vértice que esté más o menos en la mitad. Ese nos sirve. Listo. Fíjense acá lo que está sucediendo. Yo intento modificar la malla y no me lo permite. La razón es que este key que tengo activo tiene 0% de influencia. Entonces Blender me dice, no puedes modificarlo, no tiene ningún efecto en este momento. Le doy algún porcentaje de influencia y ya puedo modificarlo sin inconvenientes y seguir trabajando acá. Ya tenemos esta figura sumamente impresionante. Fíjense además que yo puedo modificar el orden en que afectan los shape keys del objeto. Listo. Y como ya vimos hace un momento, puedo modificar el porcentaje de influencia. Entonces eso lo hace una herramienta sumamente versátil. Listo. En este caso podríamos tener un Pokémon en su pre-evolución y una evolución sumamente aburrida y perezosa. Con todo el porcentaje de influencia. Ya debe estar buscándome Game Freak para que le diseñe Pokémones. En fin. Otra forma de crear shape keys. Vamos a crear un nuevo shape key, lo voy a poner en 100% de influencia. En modo de escultura. En modo de escultura él me pide, eso sí, que tenga toda la influencia y que sea modificable en modo de edición. Listo. Consideraciones importantes para hacer shape keys en modo de escultura. No puedo usar Dynamic Topology, porque si recuerdan, Dynamic Topology lo que hace es que afecta la geometría y eso es justamente lo que no puedo hacer con los shape keys. Listo. Entonces, sin topología dinámica, ahí de inmediato sale otra condición que hay que tener presente y es que, por supuesto, hay que contar con suficientes vértices para poder hacer alguna cosa. Acá simplemente estoy jalando vértices, ¿vale? Y puedo usar todas las herramientas de edición que Blender pone a disposición de nosotros. Listo. Entonces esto luce sumamente versátil de esta manera, lo es, lo voy a declarar como una herramienta muy útil, pero acá hice a propósito de esta figura para mostrarles una condición importantísima, la siguiente consideración fundamental, digamos, y es que la topología del objeto base debe estar pensada a propósito para las transformaciones que va a tener. ¿Eso qué quiere decir? Yo sí puedo coger y volver esta esfera un muñequito humanoide. Si no, eso no tiene ningún inconveniente. ¿Qué sucede? Este personaje humanoide, fíjense la topología que tiene, va a tener todo tipo de inconvenientes raros a la hora de hacerle un esqueleto. Probablemente este en particular
funcione a tropezones, tiene muchísima geometría, entonces a lo mejor un esqueleto no tendría mucho inconveniente, pero fíjense, esta zona, con certeza las deformaciones acá serían sumamente ruidosas y bastante incómodas. Si ese no es el proyecto, el interés del proyecto, y es muy dudoso que lo sea, entonces esta no sería la forma correcta. Para este tipo de casos, entonces tendríamos que ver que la malla base efectivamente tenga una topología coherente. Es decir, si yo sé que esto va a ser un personaje y espero que se deforme como personaje, pues yo voy a querer que los loops fluyan como deben fluir, ¿sí? De manera coherente, porque yo no quiero deformaciones extrañas. Entonces esto hay que tenerlo presente desde el principio, hay que pensar antes de iniciar todo este proceso. Listo, vale, ¿cuál va a ser el interés de estos shape keys? ¿Sí? Porque si venimos al caso del cubo, si este es un personaje, un objeto del escenario que no va a tener animaciones, listo, esto es una muy buena forma de deformarlo. Pero si de repente este va a ser un personaje con deformaciones y demás, pues la topología ya no nos funciona. Entonces esa consideración es fundamental. Listo. Vamos a ver otras formas de crear estos shape keys. Y vamos a trabajar en otro caso de uso bastante habitual. Listo. De nuevo con el caso del personaje. Voy a crear acá un objeto nuevo. Voy a crear un círculo y lo voy a hacer bueno, lo voy a dejar de 32 vértices, no pasa nada, pero de un radio inferior. En modo de edición voy a extruirlo un poco y acá voy a prender esta visualización para que vayamos viendo cómo está sucediendo acá la cosa. Entonces digamos que yo voy a hacerle un accesorio a este personaje. Listo, este personaje tiene un montón de shape keys. Vamos a ver dos maneras de resolver este caso de crearle accesorios o ropa a un personaje. Una alternativa, yo podría coger y con la paciencia del caso venir acá y empezar a acomodar los vértices sobre la malla. Eso por supuesto nos tomaría una eternidad y nadie quiere hacer esa gracia para visualizar suavizado. Podríamos alternativamente usar Shrink Wrap Modifier, ¿sí? Le asignamos la malla y vamos a ponerlo a proyectar positivo y negativo y un poquito alejado de esa malla. Listo. Bueno, con este modificador de inmediato tenemos la forma base y ya está, entre otras cosas, a la distancia adecuada, entre comillas, del modelo que queremos crear. Esta forma base, como es la que estamos buscando, pues no la voy a aplicar como shape key, y esto es importante. Fíjense que hay modificadores que nos permiten aplicarse como shape keys. De hecho, más puntualmente, todos los modificadores que deforman. Listo. Todos estos es posible tenerlos aplicados como shape keys. Ya vamos a ir viendo cómo funcionaría. En este caso yo quiero esta forma, entonces pues le doy apply. Voy a crear un shape key base y como la idea es hacerle un accesorio a este personaje, me interesa que tengan los mismos nombres. Blender no se va a enojar con esto, no hay problema. Yo le podría poner drivers y que los drivers controlen de manera independiente cada uno, no tendría inconveniente, pero es mucho más franco que sean los mismos nombres y que estén en el mismo orden, porque al momento de exportar el motor que reciba, ya sea Unity o Unreal, van a recibir en ese orden los shape keys y probablemente vamos a querer controlarlos usando los index de cada uno, es decir, que el 0 sea el 0 para todos, el 1 el 1 para todos y así sucesivamente. Listo, y vamos a crear este female weight. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No le vamos a crear acá todavía un shape key nuevo. Vamos en cambio a ponerle de nuevo el modificador
shrink wrap a seguir esta malla, volvemos a configurarlo como nos parezca coherente para los propósitos actuales. Y al objeto que le queremos asignar el cambio, pues simplemente le ponemos el cambio que corresponda y al otro le vamos a mover los parámetros como haga falta. Fíjense que acá ya me está diciendo que esto es un valor negativo, probablemente las normales de este objeto están invertidas. Efectivamente, por eso estaba creciendo hacia el lado que no era. Vamos a seleccionar todo esto acá. Eso, ya con eso, esto probablemente va a tener acá implicaciones. Bueno, por alguna razón sigue yéndose en el otro sentido. Pero el punto es que lo podemos controlar y este ya sí lo podemos aplicar como un shape key. Listo. Y acá le pondríamos el nombre que corresponde y ya nuestro personaje base y su accesorio, en este caso se llama circle, llamemos esto correa, ya compartirían ese shrink wrap, listo, ese shape key. Listo. Alternativamente, y esta es probablemente la mejor opción, no tiene mucho que ver con shape keys, pero se los muestro de una vez. Bueno, mentira, sí tiene algo que ver. Quedamos de acuerdo en que hay que tener presente la topología, en que hay que tener aplicados los modificadores, salvo los de esqueletos y subdivisión. Hay una muy buena razón para eso, y es que si yo ya tengo mi malla base con todos sus shape keys, es mucho más franco y más directo, a propósito, coger y sacar de esta misma malla base los accesorios que yo necesite. Entonces yo digo que voy a sacarle una correa, pues yo duplico esta malla, la separo y esta correa de inmediato, bueno, acá convendría tal vez escalarla solo un poco. Esta correa de inmediato hereda todos los shape keys que ya tenía. Listo, esos vértices son copiados, son duplicados con toda la información que cargaban. Eso quiere decir que yo puedo coger y modificar esta correa, digamos que yo no la quería así de ancha, sino más bien así, dejémosle en todo caso un loop en el centro para que no se deforme así de feo, sino que yo quería mi correa de esta manera. Listo, perfecto, funciona. Y si ahí encima de este creo los demás objetos que necesite, entonces vamos a suponer que esto va con una hebilla, que es algo así. Sí, noten que esa hebilla. Bueno, este es el tipo de cosas que necesitarían ajustes. Pero heredó todos los shape keys. Entonces ya acá yo tendría que venir en modo de edición, seleccionar esto y decirle, hey hebilla, ¿qué te estás creyendo? Vos vas así. Y fue un ajuste mucho más sencillo que volver a crear todo de cero, replicar los shape keys y toda la cosa. Bueno, probablemente vamos a querer ser un poco más juiciosos con esa transformación. Algo como así, ¿cierto? Se está invirtiendo, Dios bendito. Genial, pero bueno, no es el foco arreglar esto. Listo. Sí, se está invirtiendo. Sí,
es parte de la vida. Siguiendo acá, otra forma de aplicar, de crear shape keys. Entonces ya vimos que todos los modificadores que deforman crean shape keys. Vamos a usar el armature, que es uno que podría servirnos bastante. Entonces vamos a pasar a modo de poses, y momento que necesitamos ver qué vamos a hacer acá. Manos, necesitamos manos. Listo. Entonces le podríamos crear a este paciente una pose. Pongámosla así, una mano hacia arriba. Listo, algo así por razones. Sí, nada relevante en este caso, simplemente para el ejemplo. Y decimos, listo, queremos esto guardado en un shape key porque resulta que esta malla no se va a usar sino para hacer unos renders. Podríamos guardar la pose en el esqueleto, está bien, pero digamos que hay alguna restricción técnica que nos dice no podemos usar en ese proyecto esqueletos, por la razón que sea. Entonces yo podría venir y aplicar como un shape key esa transformación. Y me la ponen de última en la lista, le pone el nombre del modificador, y fíjense que conserva la forma. Ah, pero qué vuelta, perdimos el esqueleto. Pues no pasa nada, simplemente le volvemos a poner el esqueleto y ya está. Tenemos todas las posibilidades que habían antes. Listo. Otra muy buena razón para tener esa malla base ya lista, definida, sin modificaciones, con modificadores como el despejo, particularmente el despejo, ese es importantísimo, ya aplicados. Listo. Vamos a mirar rápidamente y vamos a mirar con el ejemplo de... Vamos a mirar con estos dos ejemplos, con este señor esfera, que llamémoslo esfera, así somos muy creativos. Y vamos a mirar con esta nave espacial. Listo, primero con la nave que tiene modificadores activos. Listo, vamos a exportarla y a mirar cómo sería el proceso de exportar. Entonces tenemos nuestra malla lista, seleccionada, y vamos a exportar en FBX. FBX es un formato que guarda shape keys. Y lo vamos a exportar, la idea es exportarlo a un proyecto en Unity que tengo ya creado. Estos son los del stream pasado, entonces dejémoslos ahí tal cual. Y pongámosle de nuevo super creativos, ShapeKeys 02. Listo. ¿Qué sucede si exportamos con todos los parámetros por defecto de Blender? Y a propósito, si no los tienen a la vista, los despliegan con este piñón. Entonces, ¿qué sucede si exportamos con los parámetros por defecto? Vamos a mirar un poco lo que tenemos acá. Primero, va a exportar todo lo que hay en la escena. Y queremos exportar únicamente un objeto. Listo, entonces, primer detalle, va a exportar todo lo que hay en la escena. Va a exportar, bueno, este Active Collection no es muy relevante en este momento, va a exportar todas las colecciones. Va a exportar todos los tipos de objetos. No va a exportar Custom Properties, y en todo caso es algo limitado el export de Custom Properties. El Transform lo va a aplicar todas las escalas como locales. Listo. La Z negativa hacia adelante y la Y positiva hacia arriba, eso sí lo queremos. Esa es la transformación que buscamos. Recuerden que en Blender la Z es elevación y en Unity es la Y. Entonces ese cambio nos interesa aplicar las unidades. Bueno, acá es donde pasan cosas más importantes. Este Apply Modifiers nos va a molestar bastante. Ya lo vamos a ver en un momento. Vamos a exportar así tal cual como está.
y se nos va a volver un caos. Bueno, hay unas consideraciones del esqueleto y Bake Animation. Listo. ¿Qué sucede si exportamos este objeto? Vamos a llamar esto Base Settings. Listo, son las configuraciones de Blender por defecto. Entonces en Unity vamos a tener un objeto Base Settings, ¿sí? Que contiene todos los objetos de la colección. Pues había una esfera y hay un plano. Y fíjense acá lo que está sucediendo. La esfera que no tenía modificadores, llegó a Unity con todos sus blend shapes. Listo, aquí 1, 2 y 3. ¿Listo? Y funcionan, de hecho. Sí, ahí se ve cómo está operando. Y acá empiezan a surgir diferencias importantes. Un objeto con blend shapes necesariamente Unity lo debe renderizar con un Skinned Mesh Renderer. Listo. Un objeto sin shape keys lo va a renderizar con un Mesh Filter y un Mesh Renderer. Listo, ¿eso qué quiere decir? Este objeto que tenía modificadores, Blender al momento de exportar le aplicó los modificadores y en ese aplicar modificadores asumió que los shape keys que le habíamos puesto eran modificadores también. Y por tanto tenemos un objeto que no tiene ningún shape key. Y lo que es más importante, si yo cojo y duplico este y le digo, no, su malla no es esa, sino, ¿cuál será? Este. Sino este plano no tiene información de shape keys, por muy Skinned Mesh Renderer que le pongamos, no la tiene, simplemente no fue exportada con él. Listo, esa consideración entonces hay que tenerla presente. ¿Cuál es la forma correcta de exportar estos objetos? Bueno, acá vamos a tener un inconveniente serio del modificador de espejo. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca venir y aplicar el modificador de espejo. Pues vamos a aplicarlo. Él nos va a decir, hey, no puedo aplicar este modificador porque tu malla tiene shape keys. Y vamos a decir, pero bendito sea, ¿con quién hay que hablar? Era algo que debíamos haber previsto, pero es parte de esa limitación propia del sistema, de los shape keys, y Blender simplemente no nos deja hacer esa gracia. Entonces nos toca quitarle los shape keys, aplicar el modificador, y ahí perdimos entonces la posibilidad de acceder a él con sus modificadores, de manera que lo sensato hubiera sido crear una copia del plano, a este primer plano dejarlo con los modificadores y ocultarlo, o mandarlo a otra colección o lo que sea, y este es el plano, llamémoslo así, para dejar de ver ese plano por ahí, esto que sea un objeto interactivo. Y a este ya sí le podemos aplicar sus modificadores. Subdivision, este no nos va a hacer mucho problema. Tengo dos subdivisions a propósito, uno simple y uno Catmull Clark. Cada uno hace cosas diferentes. Sí, si se fijan, el primero es para dar más geometría y el segundo es para suavizarla. Entonces por eso esta configuración así. Y tengo un Solidify, realmente no es muy importante en este caso, pero pensé que sería divertido. Entonces tengo un modificador de Solidify para darle algo de volumen. Con estos no va a tener inconveniente. Probablemente el Solidify sí me va a causar problemas. Entonces lo voy a aplicar, de hecho. Y ahora sí voy a venir y a crear unos shape keys bien exitosos para este butaco. En modo edición no los puedo crear. Me toca en modo de objeto crear la base, crear el shape key. Y ahora sí, editar mi malla. Ya tengo posibilidad de editarla de manera asimétrica. Entonces vamos a darle a esto una forma más interesante. Bueno,
de nuevo el mismo detalle, no me deja editarlo porque no tiene influencia. Entonces hay que subirle, hay que ponerle influencia de algún tipo. Listo. Y ahora sí podemos darle a esto forma de algo. No recuerdo exactamente cómo era que teníamos la forma de nave o lo que sea. Entonces voy a hacer algo que se le parezca. Listo. Digamos que algo así. Listo, ahí convertimos el butaco en una nave tipo Starbucks. Y tenemos entonces los dos shape keys. No tenemos sino modificador subdivision, ¿sí? No nos afecta mucho acá. No tenemos nada que nos vaya a afectar negativamente estos shape keys. Y podemos ahora sí proceder a exportar. Y vamos a mirar entonces cuál es la forma correcta de exportar. Ya vimos cómo son estos base settings. Vamos a empezar a mirar cuál sería la manera correcta. En orden, lo primero, queremos exportar solo los objetos seleccionados. Listo. Luego le vamos a indicar qué tipo de objeto vamos a exportar. En este caso es simplemente una malla. No tiene esqueletos, no hay lámparas ni cámaras que queramos exportar, no hay objetos vacíos en su jerarquía ni nada que vayamos a conservar, y tampoco hay otros. Entonces, malla. Transform. All local funciona, pero es conveniente pedirle que los vuelva FBX. ¿Qué sucede? Para Blender, un FBX, una unidad de Blender, son 0.01 unidades del FBX. Y en ese estar convirtiendo cosas, Unity a veces tiene problemas recibiendo modelos que fueron editados en Blender. No necesariamente creados en Blender, esos que en general los recibe bien, pero sí los que se editan en Blender. Entonces conviene pedirle que aplique todos en FBX para resolver de entrada ese detallito. Igual es una práctica sana aplicar las escalas directamente sobre el modelo. Listo. En geometría le vamos a pedir que no aplique los modificadores. Y con esto le estamos diciendo, hey, lo que sea que haya modificando esa malla, déjelo tal cual, no lo aplique. Listo. En Armature, acá no hay Armature, esto no va a afectar realmente nada. Sugeriría, si hubiera un esqueleto, quitar leaf bones, que son huesos que pone el FBX, sugiere al final de una cadena de huesos para establecer cuál es el límite del último hueso, y sugeriría prender only deformed bones, quiere decir que todos los huesos que hagan parte de un mecanismo y que no deformen la malla, pues se pueden descartar, no tienen por qué ser exportados. Y eso, por supuesto, nos ayuda a ganar en rendimiento. Y animaciones, si hubiera animaciones, pues querríamos exportarlas. En este caso no las hay, no hay por qué exportarlas. Y vamos a llamar entonces a esto Shape Keys, llamémoslo ahora Ship, que ya también es una nave espacial. Nada de nada. Ese es utilísimo del list de la muñeca. Cosas que pasan. Y tenemos ahora, vamos a matar esto, suerte, nuestra nave. Listo. Listo. Consideraciones al respecto. Ya tenemos que es un Skin Mesh Renderer y que tiene un Shape Key activo. Solo uno, aunque en Blender teníamos dos. ¿Qué sucede? El estado base no lo cuenta. Él cuenta a partir del primero que efectivamente deforme la malla. Listo. Y está nuestra nave. Los otros modificadores de subdivisión los descartó y por eso tenemos esta genialísima nave de Star Fox en la versión de Super Nintendo
o incluso en la versión de 64 que también era así en polígonos. Si quisiéramos todo el suavizado y demás, pues venimos, no nos va a dejar aplicar estas subdivisiones, eso es importante, pero acá si le decimos que exporte en FBX y este va a ser entonces el Shift Soft. Hay que hacer algo contra lo que he estado discutiendo durante toda la charla, volver a geometría y pedirle que aplique los modificadores. Y esta vez vamos a tener un resultado diferente. Vamos acá, tenemos nuestro chip soft. Qué interesante, de hecho tuvimos el mismo resultado. Nos descartó los shape keys. Entonces el punto se mantiene firme. Hay efectivamente que aplicar todos los modificadores antes de exportar. Bueno, todos no. Hay un modificador en particular que no tiene inconvenientes con esto. Y es, vamos a volver este paciente igual de este. Sí, esto no lo necesitamos acá. Y es el modificador del esqueleto. Listo. Entonces, volviendo al caso del personaje, ¿cómo exportaríamos un modelo que tiene esqueleto y tiene shape keys? Entonces vamos a seleccionar el esqueleto, a pedirle que seleccione su jerarquía para que busque todos sus hijos. Y a pedirle que exporte. Listo. Este entonces lo vamos a llamar shape keys character. Algo importante, tiene esqueleto. Entonces vamos a exportar un esqueleto y una malla. Listo. Vamos a pedirle que deje los modificadores, que no los apliquen. Y ahora sí nos interesa acá las consideraciones del esqueleto. Animaciones no tiene, entonces no hay problema con eso. Vamos a pedirle que lo exporte. Listo. Y ya en Unity tenemos carácter. Vamos a ver esta luz para que veamos algo. Bueno, pongamos ya esto una luz cualquiera. A ver si vemos con más claridad eso. Listo. Perfecto. Listo. ¿Qué tenemos en nuestro personaje? Tenemos el modelo, tenemos el esqueleto, y el esqueleto por supuesto está funcionando. El esqueleto nos trajo solo los huesos que deforman, ¿sí? Luego podemos hacer otro video discutiendo por qué esta jerarquía y no el humanoide de Unity. Hay buenas razones. ¿Listo? Fíjense que donde está deformando la malla, efectivamente. Voy a buscar la cabeza, ¿dónde estará? Bueno, funciona el esqueleto, no tiene ningún inconveniente. Y el personaje tiene sus shape keys. Listo. El esqueleto vino en esa pose porque era la pose que teníamos en Blender. Sin embargo, el shape que daba la pose también llegó. Y si aplica esa forma, esa pose sobre la pose, pues hace cosas chistosas. Era algo que debíamos prever. Pero lo importante es que todos los shape keys funcionan. Listo. Esa es la manera de trabajar con ellos. Y con eso llegamos al final de esta brevísima introducción. Bueno, no tan brevísima, pero bueno, introducción al uso de shape keys con Blender y su manejo para exportar a Unity. Para cerrar voy a resumir rápidamente las consideraciones más importantes que se deben tener presentes. Listo, lo más importante, la malla base debe tener ya de entrada
un uso definido, y ese uso va a afectar la topología que tendrá, y es importante para que las deformaciones sean coherentes con el propósito que va a tener esa malla. Lo siguiente, los modificadores deben estar activos, salvo el esqueleto, y algunos otros que sean solo para visualización dentro de Blender se pueden conservar. Por ejemplo, el Subdivision Surface. Si ustedes van a sacar renders en Blender, tiene sentido conservar esos modificadores. ¿Listo? ¿Qué más? Eso es todo. Bueno, al momento de crear los shape keys, recuerden siempre que primero se crea una clave base, y a partir de esa todas las deformaciones que hacen falta, y es posible crear esas deformaciones en modo de edición dentro de Blender, en modo de escultura, con modificadores, con uno que sería interesante para que prueben, con un modificador de displays. ¿Dónde está? Displays. Ustedes pueden aplicar un modificador de displays a una malla con suficiente geometría. Un buen candidato acá sería la esfera, que es la más densa de los objetos que teníamos. De hecho, es tan densa que probablemente sus aplicaciones en un videojuego serían limitadas, pues porque con toda esa geometría se hace un mejor personaje que esta gomita chistosa. Pero se puede hacer, es decir, pueden utilizar un modificador display, y si es solo para visualización, pues les funciona perfecto. En fin, todos los modificadores que deforman les sirven para crear los shape keys. Y eso es todo. Muchas gracias por ver el video y muchos éxitos. Recuerden que me pueden hacer preguntas en el servidor de IDED, los que están allí, o en el servidor de Fundamentos de Arte 3D, los que están en este servidor. Muchos éxitos.